La batalla de Bautzen, que tuvo lugar en abril de 1945, es un capítulo poco recordado pero notable de la Segunda Guerra Mundial. Tiene el peso de ser una de las últimas victorias alemanas antes de la derrota final. El conflicto, que se libró en las afueras de la ciudad de Bautzen en Sajonia, fue un enfrentamiento entre las fuerzas del Eje, lideradas por restos del ejército alemán, y tropas soviéticas y polacas, que buscaban avanzar hacia el corazón del Reich. Imaginemos, por un momento, el escenario de un ejército alemán ya hecho jirones. Alemania estaba siendo aplastada por todos lados, los aliados occidentales presionaban desde el oeste, mientras los soviéticos, con su implacable maquinaria de guerra, avanzaban desde el este. En medio del caos, la ciudad de Bautzen se convirtió en el escenario de un feroz enfrentamiento, donde los soldados, conscientes ya de que el colapso era inminente, lucharon con lo último de sus fuerzas y determinación. Lo que hace que la batalla de Bautzen sea única es el hecho de que las fuerzas alemanas, dirigidas por el general Ferdinand Schörner, lograron organizar una contraofensiva inesperada y eficaz. Schörner, conocido por su estricta disciplina y uso de tácticas agresivas, comandaba el grupo de Ejército Centro. Su misión era simple pero brutal: retomar Bautzen y estabilizar la línea del frente en la región. La ciudad era vital no solo como posición estratégica, sino también como símbolo de resistencia en medio del colapso inminente. En el lado opuesto, el primer ejército polaco, aliado de la Unión Soviética, había avanzado rápidamente por la región. Sin embargo, esta velocidad fue un error estratégico. Ampliaron sus líneas de suministro y subestimaron la capacidad de reacción de los alemanes. Fue en este contexto que los alemanes lanzaron un contraataque devastador. Imagínense el sonido ensordecedor de la artillería, el choque de los tanques y las explosiones que convirtieron las calles de Bautzen en un infierno de fuego y humo. Las fuerzas alemanas, utilizando tanques Panzer y la artillería que aún les quedaba, avanzaron con determinación. Rodearon y destruyeron varias unidades polacas, provocando numerosas bajas. Para los soldados polacos y soviéticos, que creían que se enfrentaban a un enemigo debilitado, la sorpresa fue mortal. Los combates cuerpo a cuerpo en las calles de la ciudad fueron brutales y la palabra rendición no parecía existir en el vocabulario de los combatientes. La batalla, que duró del 21 al 26 de abril, culminó con la reconquista de Bautzen por las fuerzas alemanas. Sin embargo, la victoria tuvo un precio terrible. Si bien los alemanes causaron importantes bajas a sus enemigos, ellos mismos perdieron miles de hombres en una guerra que ya estaba perdida. La batalla de Bautzen destacó como un eco de las pasadas glorias militares de Alemania, pero también como un cruel recordatorio de la inutilidad de una guerra que se prolongó hasta sus momentos finales. Y ahora, mientras miras este relato, intenta imaginar los sentimientos de esos hombres de ambos lados. Los alemanes, sabiendo que el fin estaba cerca, lucharon por la supervivencia o por ideales que, para muchos, ya no tenían sentido. Los polacos y los soviéticos, por otra parte, se enfrentaban a un enemigo que, incluso acorralado, seguía siendo capaz de sorprender y matar. La batalla de Bautzen fue un momento donde la desesperación y la determinación chocaron de manera visceral, transformando un pequeño pueblo en un símbolo de resistencia y tragedia. Esta historia nos hace reflexionar sobre el coste humano de la guerra y cómo, incluso en los últimos momentos, la lucha puede parecer interminable para quienes están en el campo de batalla. ¿Y tú, qué opinas de este último soplo de resistencia alemana? Con el paso de los días de abril de 1945, el escenario de la batalla de Bautzen se volvió cada vez más caótico y sangriento. La histórica ciudad de Sajonia, con sus edificios medievales y calles estrechas, se había convertido en un campo de batalla donde cada rincón era una posible trampa mortal. Los relatos de los que sobrevivieron describen escenas de destrucción total, edificios derrumbados, calles llenas de cráteres de bombas y cuerpos esparcidos entre los escombros. Las fuerzas alemanas, dirigidas por el general Ferdinand Schörner,
concentraron sus tropas en una ofensiva que muchos considerarían suicida en esa etapa de la guerra. Chörner ordenó ataques en varios frentes, utilizando divisiones de tanques Panzer y regimientos de infantería curtidos en la guerra. Los tanques avanzaron lentamente por las estrechas calles de Bautzen, enfrentando la desesperada resistencia de las tropas polacas y soviéticas. La falta de suministros y combustible para los vehículos blindados alemanes no detuvo la ferocidad del avance. Los recuerdos de los veteranos alemanes indican que los combates fueron implacables. La resistencia polaca y soviética fue particularmente feroz en las zonas residenciales y el centro histórico de la ciudad. Las tropas polacas, en particular, lucharon con la misma intensidad que las alemanas, impulsadas por el deseo de venganza y la necesidad de garantizar la victoria junto a los soviéticos. Sin embargo, les tomó por sorpresa la inesperada coordinación de los ataques alemanes. En un esfuerzo por contener el avance enemigo, los soviéticos ordenaron ataques de artillería masivos que devastaron partes importantes de Bautzen. El fuego incesante de las baterías soviéticas creaba un espectáculo infernal, edificios en llamas, humo negro cubriendo el cielo y el constante estruendo de las explosiones resonando en los valles cercanos. Los informes afirman que, en medio de la batalla, civiles desesperados intentaron escapar de la zona de guerra, pero pocos lograron hacerlo. Muchos quedaron atrapados en el fuego cruzado y perdieron la vida. Una de las unidades alemanas más notables involucradas en los combates fue la 20ª División Panzergrenadier, cuyos soldados fueron responsables de algunos de los avances más significativos. La unidad logró atravesar las líneas enemigas y rodear formaciones enteras del primer ejército polaco, causando numerosas bajas. Los historiadores militares señalan que la precisión táctica de los comandantes alemanes fue sorprendente, dada la desesperada situación de la guerra en ese momento. Sin embargo, la victoria en Bautzen tuvo un coste para los alemanes. La decidida resistencia de las tropas polacas y soviéticas provocó numerosas bajas. Los informes de la época mencionan que muchas divisiones alemanas quedaron reducidas a meros fragmentos de sus fuerzas originales después de días de continuos combates. La escasez de suministros médicos y municiones hizo que la situación fuera aún más crítica. Para los polacos, la batalla fue una de las más dolorosas y memorables de toda la guerra. Los comandantes polacos, sorprendidos por la fuerza de la contraofensiva alemana, se vieron obligados a retirarse y reorganizar sus fuerzas. Muchas de las formaciones polacas rodeadas quedaron completamente destruidas y miles de soldados murieron o fueron capturados. El caos se apoderó del campo de batalla, donde unidades enteras fueron disueltas o dispersadas en los bosques y colinas alrededor de Bautzen. A medida que la batalla se acercaba a su clímax, el primer ejército polaco sufrió una de las mayores derrotas de su campaña. Sus comandantes se enfrentaron a duras críticas después del enfrentamiento, siendo acusados de imprudencia al avanzar sin la protección adecuada de los flancos. A pesar de esto, la ofensiva soviética más amplia continuó, haciendo de la victoria alemana en Bautzen una anomalía en medio del colapso general del Reich. La batalla también dejó una huella imborrable en la población civil de Bautzen. La ciudad, que había sobrevivido relativamente intacta a la mayor parte de la guerra, quedó casi completamente destruida en unos pocos días de incesantes combates. Después de la batalla, los informes de los residentes supervivientes describen una ciudad en ruinas, donde solo quedaban en pie unos pocos muros. Muchas familias fueron separadas o asesinadas, y la ciudad histórica nunca volvió a ser como era antes. Incluso con la victoria táctica en Bautzen el destino de la guerra ya estaba decidido. Berlín estaba rodeada y el Tercer Reich estaba en sus últimos días. La batalla de Bautzen fue, en última instancia, una victoria vacía, una demostración final de resistencia desesperada que no logró cambiar el inevitable curso de la historia. Sigue siendo un amargo recordatorio de los últimos días de una guerra devastadora y del terrible precio pagado por cada metro de terreno conquistado. El implacable avance de las tropas alemanas sobre Bautzen estuvo marcado por una determinación que desafiaba la lógica militar de ese momento final de la guerra.
Los supervivientes relatan escenas de combates casi cuerpo a cuerpo en las estrechas calles de la ciudad. Los proyectiles explotaron en medio de las ruinas mientras los soldados exhaustos avanzaban bajo un intenso fuego, motivados por la promesa vacía de una victoria que nunca podría alterar el destino inevitable del Reich. Los regimientos de tanques Panzer IV y los cazabombarderos alemanes volaron en misiones constantes, apoyando los asaltos de infantería. A pesar de la escasez de combustible y municiones, los alemanes lograron revertir temporalmente la situación. La coordinación de divisiones de Chorner resultó en la eliminación de varias unidades polacas, que sufrieron pérdidas devastadoras mientras intentaban mantener sus posiciones fortificadas. El primer ejército polaco, dirigido por el general Karol Swieczewski, enfrentó una resistencia que no esperaba. La batalla rápidamente se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Las líneas polacas fueron desmanteladas y el avance alemán atravesó las defensas improvisadas. Las tropas polacas fueron rodeadas y en muchos casos eliminadas, mientras que los pocos que escaparon se dispersaron en los bosques cercanos. La ferocidad de los combates también se vio exacerbada por las órdenes explícitas de Chorner de no retirarse. Ordenó que cualquier unidad que abandonara su posición fuera tratada como traidora. El miedo a las represalias internas llevó a muchos oficiales alemanes a realizar ataques suicidas, lo que aumentó aún más el número de muertos. Del lado soviético la situación era igualmente desesperada. Las fuerzas del mariscal Iván Kounev enfrentaron el desafío de rescatar a sus aliados polacos, pero la resistencia alemana retrasó el avance planeado hacia Berlín. Las tropas soviéticas lanzaron una serie de ataques por los flancos, intentando abrir un corredor de escape, pero se enfrentaron a un infierno de balas y artillería pesada. A medida que la batalla se prolongaba, las bajas en ambos bandos aumentaron exponencialmente. Los prisioneros capturados describen campos de batalla convertidos en cementerios improvisados, donde los muertos eran amontonados en trincheras rápidamente excavadas para prevenir epidemias. Los heridos fueron abandonados y muchos murieron esperando una ayuda que nunca llegó. En los últimos días de la batalla, la ciudad de Bautzen era solo una sombra de lo que era antes. La destrucción fue total y pocos edificios quedaron en pie. Los testigos informan que el humo de las ruinas se podía ver desde kilómetros de distancia, oscureciendo el horizonte y simbolizando el inminente fin de una guerra devastadora. A pesar del éxito temporal de las fuerzas alemanas, su victoria en Bautzen no tuvo un impacto estratégico significativo. Fue una victoria simbólica, una última muestra de resistencia organizada en medio del colapso absoluto del Tercer Reich. Sin embargo, para los hombres que lucharon y murieron en las calles destrozadas de la ciudad, la batalla fue más que una nota histórica a pie de página, fue su última lucha por la supervivencia en un conflicto ya decidido. Mientras la batalla avanzaba, el caos se intensificó en las calles de Bautzen. Los soldados exhaustos lucharon hasta el límite de sus fuerzas, impulsados por una determinación desesperada de cambiar el curso de la guerra. El avance alemán hizo retroceder las líneas enemigas, pero la resistencia polaca y soviética se reorganizó, aprovechando cada ruina como una fortaleza improvisada. Las fuerzas polacas, después de haber sido gravemente afectadas, lanzaron contraataques para aliviar la presión sobre sus unidades rodeadas. Las luchas callejeras se convirtieron en una lucha incesante, y las batallas se libraban edificio por edificio, piso por piso. La artillería siguió devastando la ciudad, dejando un paisaje desolado marcado por humo y escombros en llamas. La presión para recuperar el terreno perdido fue inmensa para los comandantes soviéticos, que ordenaron repetidos ataques contra los flancos alemanes. Estos ataques encontraron una fuerte resistencia por parte de las divisiones alemanas, que utilizaron todos los recursos restantes para mantener su posición. La ciudad se convirtió en una trampa mortal para ambos bandos, donde ningún avance se producía sin un coste exorbitante en vidas humanas. Dentro de Bautzen, civiles aterrorizados intentaban sobrevivir en sótanos y refugios improvisados mientras los combates se libraban a su alrededor.
Muchos murieron en incesantes bombardeos o fueron víctimas de ejecuciones sumarias cuando las tropas encontraron resistencia local. La lucha entre la vida y la muerte no estaba reservada solo a los soldados, la guerra había consumido toda la ciudad. Con el paso de los días, la determinación alemana se debilitó ante la superioridad numérica y material del enemigo. Sin embargo, incluso ante el colapso inminente, las tropas continuaron resistiendo ferozmente, motivadas por la promesa de mantener un corredor de retirada para los supervivientes y el miedo a represalias despiadadas por parte de sus superiores. Finalmente, cuando las fuerzas soviéticas consolidaron sus líneas, la batalla llegó a su fin, dejando un saldo devastador de muertos y heridos. Las calles de Bautzen estaban cubiertas de escombros y cadáveres, mientras un humo negro se elevaba hacia el cielo como un monumento a la inutilidad de una guerra que estaba a punto de terminar. La batalla de Bautzen sigue siendo un símbolo de resistencia desesperada y un amargo recordatorio de las últimas semanas de un conflicto que dejó profundas cicatrices en Europa. Incluso después de su victoria táctica, las fuerzas alemanas estaban condenadas. La guerra estaba llegando a su fin y el precio pagado por esta breve victoria fue incalculable en términos de sufrimiento humano y destrucción irreparable. Cuando cesaron los combates y el silencio reemplazó al sonido ensordecedor de la guerra, el verdadero alcance de la destrucción de Bautzen se hizo visible. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban vacías, marcadas por las cicatrices de una batalla brutal. Montones de escombros bloqueaban caminos que alguna vez fueron transitados, mientras el olor acre del humo persistía en el aire. La ciudad se había convertido en una sombra de su pasado. Poco a poco, los civiles que se habían escondido en los sótanos emergieron, vacilantes, ante una realidad desoladora. Familias enteras quedaron destruidas y muchos nunca volvieron a ver a sus seres queridos. Los soldados supervivientes eran en su mayoría hombres exhaustos, heridos y con cicatrices de guerra, con el rostro endurecido por el sufrimiento y el horror de lo que habían presenciado. Las fuerzas soviéticas consolidaron su control sobre la región, trayendo consigo la dura realidad de la ocupación. Los supervivientes alemanes se enfrentaron a arrestos y deportaciones masivas cuando la ciudad quedó sometida a un nuevo orden. Los relatos de esos días están llenos de tristeza y desesperación, retratando a una población que luchaba por encontrar esperanza en medio del caos. Incluso décadas después de la guerra, los recuerdos de la batalla de Bautzen siguen vivos en las historias de quienes sobrevivieron. El nombre de la ciudad se convirtió en un símbolo de la resistencia desesperada y de la tragedia provocada por la guerra. Los monumentos erigidos en memoria de los caídos son testimonios silenciosos de una batalla cuyos ecos aún se pueden sentir en la memoria colectiva europea. La destrucción total de Bautzen y la incalculable pérdida de vidas humanas son amargos recordatorios de un conflicto que llevó al mundo al borde del abismo. El final de la batalla no trajo ningún alivio inmediato, solo un nuevo capítulo de sufrimiento para los que quedaron. El silencio que ahora domina sus calles es tan pesado como el pasado que lleva consigo, un recordatorio constante del devastador coste de la guerra. La reconstrucción de Bautzen trajo una nueva era de esperanza, pero también cimentó un capítulo doloroso de su historia. El gobierno de Alemania Oriental supervisó la recuperación de la ciudad bajo un estricto régimen socialista, promoviendo la industrialización y el control estatal sobre todos los aspectos de la vida diaria. Aunque se establecieron nuevas industrias, que generaron empleos y cierto nivel de prosperidad, muchos lugareños todavía vivían bajo el peso de los recuerdos de la guerra y las dificultades de la reconstrucción. Las cicatrices físicas de la batalla se fueron borrando gradualmente, pero las cicatrices emocionales permanecieron. El trauma experimentado por los supervivientes se transmitió a las generaciones siguientes a través de historias y recuerdos compartidos en silencio. Las ruinas de los edificios históricos se han restaurado con un esfuerzo colectivo, pero algunas marcas de batalla se han mantenido deliberadamente como recordatorios visibles de los horrores enfrentados. Durante la Guerra Fría, Bautzen se hizo conocida por otro aspecto oscuro, sus arrestos políticos. El régimen de Alemania Oriental estableció centros de detención en Bautzen, utilizados para arrestar a opositores políticos y disidentes.
Estos sitios se convirtieron en símbolos de represión, añadiendo otra capa trágica a la historia de la ciudad. Tras la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania en 1990, Bautzen se enfrentó a un nuevo desafío: conciliar su complejo pasado con un futuro incierto. Los monumentos se ampliaron para incluir no solo a las víctimas de la guerra, sino también a quienes sufrieron bajo la represión del régimen comunista. Hoy en día, Bautzen es un vibrante centro cultural e histórico que atrae a visitantes de todo el mundo interesados en su rica y tumultuosa historia. Los museos y exposiciones locales ofrecen una mirada en profundidad a la batalla de Bautzen y las décadas de ocupación que siguieron. El turismo histórico ha ayudado a revitalizar la economía local, mientras que los esfuerzos de preservación garantizan que la memoria de la ciudad no se olvide. La batalla de Bautzen sigue siendo una lección duradera sobre la resiliencia humana frente a una adversidad inimaginable. El oscuro pasado de la ciudad se conserva no solo en los libros de historia, sino también en las calles restauradas, los monumentos conmemorativos silenciosos y las historias transmitidas de generación en generación. Bautzen es un símbolo de memoria y renovación, un testimonio de que incluso frente a las mayores tragedias, la humanidad puede encontrar formas de reconstruirse y avanzar. Bautzen, ahora una ciudad reconstruida y culturalmente vibrante, lleva consigo una compleja herencia de guerra, represión y resistencia. El visitante que camina por sus calles encuentra una ciudad que ha sabido preservar su historia de manera respetuosa, sin olvidar sus tragedias ni dejar de celebrar su capacidad de renovación. Entre los edificios emblemáticos que han resistido el paso del tiempo se encuentra la Torre de la Bruja, Exenhaus, que sobrevivió a la guerra y ahora sirve como un hito histórico. La Catedral de San Pedro, otro símbolo perdurable, ha sido testigo de siglos de transformación y sigue siendo un lugar de culto y memoria. Los museos locales, como el Memorial Bautzen, ocupan el espacio de antiguas prisiones políticas y cuentan conmovedoramente las historias de quienes sufrieron durante los periodos más oscuros de la ciudad. Fotografías descoloridas, cartas y relatos de prisioneros se muestran como poderosos testimonios de un pasado que no se puede ignorar. Las celebraciones conmemorativas anuales también forman parte del tejido cultural de Bautzen. Cada primavera, una ceremonia en honor a las víctimas de la guerra y el régimen comunista reúne a familias y visitantes locales para una vigilia con velas, que simboliza la luz de la memoria y la esperanza. Las calles se llenan de un ambiente de reflexión y solidaridad, manteniendo vivas las historias que dieron forma a la identidad de la ciudad. Además de ser un centro de memoria histórica, Bautzen también es reconocido por su rica tradición cultural. Regularmente se celebran festivales de teatro, exposiciones de arte y conciertos al aire libre, que atraen a artistas y espectadores de toda Europa. También floreció la literatura local, con escritores inspirados en los paisajes, la arquitectura histórica y los relatos de la resistencia humana. Las nuevas generaciones crecieron escuchando las historias de sus antepasados y se animan a mantener viva esta herencia. En las escuelas, los estudiantes aprenden sobre la historia de Bautzen no solo a través de libros, sino también participando en proyectos culturales y visitas guiadas a sitios históricos. Estas experiencias garantizan que el conocimiento se transmita de forma significativa y personal. Hoy, Bautzen es una ciudad que se reinventa continuamente, pero nunca olvida sus raíces. Es un lugar donde el pasado se encuentra con el presente de manera armoniosa, donde la memoria se respeta y se celebra. La ciudad sigue siendo un ejemplo de superación y transformación, mostrando al mundo que incluso ante la mayor adversidad es posible reconstruirse, resistir y florecer. Bautzen sigue siendo un raro ejemplo de ciudad que equilibra armoniosamente memoria y modernidad. Sus calles, marcadas por siglos de historia, son un homenaje a la resiliencia de su gente y a la capacidad de transformar las tragedias en aprendizaje y renovación. La influencia de la cultura soraba sigue siendo un aspecto vital de la identidad local. El idioma sorabo, oficialmente reconocido en la región, se habla en eventos públicos y se mantiene vivo mediante programas educativos. Los niños aprenden el idioma desde temprana edad,
participando en festivales culturales y espectáculos folclóricos, fortaleciendo el vínculo entre el pasado y el futuro. El Festival Internacional de Teatro Botzen es uno de los eventos culturales más esperados del calendario local. Compañías de teatro de toda Europa representan obras inspiradas en el rico patrimonio de la ciudad, mientras las calles se llenan de artistas callejeros, músicos y artesanos. Es una vibrante celebración de la creatividad que muestra cómo el arte puede servir como un poderoso vehículo de memoria histórica y expresión cultural. También son famosos los mercados de temporada de Botzen. Durante el invierno, el tradicional mercado navideño transforma el centro histórico en un cuento de hadas iluminado por luces parpadeantes. Los puestos decorados venden artesanía local, delicias regionales y vinos calientes, creando una atmósfera encantadora que atrae a visitantes de todo el mundo. Otro aspecto central de la vida en Botzen es su dedicación a la preservación del medio ambiente. Situada cerca del río Spree, la ciudad ha invertido en proyectos de sostenibilidad y recuperación de espacios naturales. Alrededor del río se han creado senderos ecológicos que ofrecen a visitantes y residentes un refugio para caminar, andar en bicicleta y el contacto con la naturaleza. La arquitectura histórica de Botzen también ha sido objeto de un cuidadoso proceso de restauración. El castillo de Ortenburg, símbolo de la ciudad, se ha transformado en un complejo cultural que alberga museos, exposiciones de arte y eventos culturales. Las torres de la ciudad ofrecen impresionantes vistas panorámicas, que permiten comprender cómo la historia y la modernidad conviven en este entorno único. La educación también ocupa un lugar destacado en la visión del futuro de Botzen. Las escuelas y universidades locales colaboran con instituciones culturales para garantizar que las nuevas generaciones comprendan y valoren su historia. Los estudiantes participan con frecuencia en proyectos arqueológicos, investigaciones históricas y exposiciones escolares que retratan momentos importantes de la ciudad. Además, el turismo histórico desempeña un papel clave en la economía de Botzen. El flujo constante de visitantes impulsa el comercio local, mientras que los hoteles y restaurantes preservan la tradición culinaria y la hospitalidad de la región. Los guías turísticos locales, muchos de ellos descendientes directos de antiguos residentes, comparten historias transmitidas de generación en generación, creando una experiencia auténtica e inmersiva. Botzen es más que una ciudad marcada por la historia, es una prueba de cómo una comunidad puede surgir de las ruinas y prosperar a través de la memoria, la cultura y la innovación. Sus calles conservan historias de guerra, resistencia y renacimiento. Sus habitantes, guardianes de estas memorias, son ejemplos vivos de la capacidad humana de afrontar el pasado con dignidad, sin perder de vista el futuro. Ya sea en sus plazas soleadas, mercados vibrantes o monumentos solemnes, Botzen continúa contando una historia eterna de resiliencia y esperanza, recordando al mundo que el pasado no necesita ser un ancla, sino una base sólida para un futuro más brillante y justo. La historia de Botzen se sigue escribiendo todos los días, anclada en sus profundas raíces e impulsada por su visión de un futuro inclusivo e innovador. Los esfuerzos por preservar su pasado no se limitan a monumentos y memoriales, se manifiestan en la vida de sus habitantes, quienes mantienen vivas las tradiciones y valores que han moldeado la ciudad a lo largo de los siglos. La ciudad es también un ejemplo notable de reconciliación histórica. Las generaciones más jóvenes han crecido aprendiendo sobre los episodios más dolorosos de su pasado, participando activamente en proyectos escolares que exploran la memoria colectiva y promueven el entendimiento intercultural. Las escuelas locales ofrecen programas que resaltan la importancia de la paz, el respeto por las diferencias y la preservación de los derechos humanos. Botzen es también escenario de continuos debates históricos y acoge a investigadores, historiadores y activistas que debaten temas como la identidad cultural, la justicia histórica y la reconciliación. Regularmente se realizan conferencias y simposios internacionales, reforzando su posición como un centro académico y cultural comprometido con la búsqueda de la verdad histórica. La ciudad cuenta con una sólida red de museos, archivos y bibliotecas que conservan documentos esenciales para el estudio de la historia regional y europea.
El Archivo Histórico de Bautzen, en particular, es una de las instituciones más respetadas en la investigación de la Segunda Guerra Mundial y el periodo de la Guerra Fría, y ofrece acceso a una amplia colección de registros y relatos personales. El turismo histórico desempeña un papel crucial en la economía local, pero se trata con un profundo sentido de responsabilidad. Las visitas guiadas están dirigidas por expertos que comparten historias auténticas y un contexto histórico detallado, transformando cada recorrido en una experiencia educativa y emocional. Pasear por las calles de Bautzen es como explorar un museo al aire libre. En cada esquina hay un recordatorio visual de su rico patrimonio, desde torres medievales hasta plazas y monumentos restaurados que honran tanto los triunfos como las tragedias de su pasado. Se invita a los visitantes a reflexionar sobre la complejidad de la historia mientras disfrutan de la belleza y vitalidad de una ciudad renacida. Con sus vibrantes festividades, infraestructura moderna y fuerte identidad cultural, Bautzen es un ejemplo inspirador de cómo una ciudad puede convertir la adversidad en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Sus calles continúan haciendo eco de historias de resistencia, renovación y esperanza, una narrativa en constante evolución que une el pasado y el presente de maneras notables. Bautzen sigue destacando como ejemplo de ciudad que ha sabido unir una historia rica y compleja con un futuro prometedor, donde tradición e innovación conviven armoniosamente. Sus calles son testigos de conflictos pasados, pero también de reconciliación y progreso constante. Los visitantes que llegan a la ciudad encuentran un ambiente acogedor y culturalmente vibrante. Las celebraciones anuales, como la Fiesta Soraba y la Feria de Navidad, transforman las calles históricas en verdaderos escenarios de festividades, donde las tradiciones se conservan con entusiasmo y autenticidad. Los mercados locales ofrecen una experiencia inmersiva, con productos artesanales y delicias regionales que reflejan siglos de influencias culturales. La vida en Bautzen se enriquece con una sólida red de asociaciones culturales y artísticas que promueven la música, la danza, la literatura y las artes visuales. Las frecuentes exposiciones en los museos locales destacan tanto el patrimonio histórico como las nuevas expresiones artísticas, creando un ambiente dinámico e inspirador. La ciudad también está orgullosa de sus iniciativas de preservación arquitectónica. Los edificios medievales cuidadosamente restaurados contrastan con los edificios modernos, creando un paisaje urbano único. Las torres históricas ofrecen vistas panorámicas que revelan el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Además, Bautzen es un centro educativo respetado, con escuelas, universidades y centros de investigación reconocidos por su excelencia académica. Se anima a los estudiantes a explorar la rica historia local a través de programas interactivos que incluyen visitas a sitios históricos, exhibiciones arqueológicas y proyectos culturales comunitarios. La sostenibilidad es otro pilar fundamental en la visión de futuro de la ciudad. Los proyectos ecológicos, como el desarrollo de parques urbanos y la revitalización de las orillas del río Spree, son prueba del compromiso de Bautzen con la preservación del medio ambiente y el bienestar de sus habitantes. Bautzen es también un referente en la promoción de la inclusión social y la integración multicultural. Se implementan con éxito programas de apoyo a inmigrantes y refugiados, reforzando el espíritu de solidaridad y respeto mutuo que caracteriza a la ciudad. Hoy, Bautzen es más que una ciudad histórica, es un símbolo de resistencia, renovación y progreso. Sus historias se siguen contando no solo a través de sus monumentos y museos, sino también en las vidas de sus habitantes, quienes honran su pasado mientras construyen un futuro lleno de oportunidades y esperanza. La ciudad sigue siendo un ejemplo inspirador de cómo una comunidad puede prosperar sin olvidar nunca sus raíces. Bautzen se ha consolidado como una ciudad vibrante y dinámica, modelo de convivencia histórica y modernidad. Su identidad cultural profundamente arraigada atrae a visitantes de todo el mundo, mientras que sus habitantes se enorgullecen de mantener vivas las tradiciones que han dado forma a su rica historia. Una característica sorprendente de Bautzen es su arquitectura, que combina armoniosamente edificios medievales restaurados y estructuras modernas. El centro histórico, con sus calles adoquinadas y fachadas conservadas, es un escenario que se remonta al pasado,
mientras que los nuevos barrios reflejan un espíritu progresista e innovador. La ciudad es también un centro de festivales culturales. El Festival Internacional de Teatro y el Festival Sorabio son eventos destacados que celebran la diversidad cultural y la expresión artística. Grupos de teatro, músicos y artistas visuales presentan actuaciones inspiradoras, lo que convierte a Bautzen en un centro artístico líder en la región. Además, la ciudad mantiene un fuerte compromiso con la preservación del medio ambiente. Los proyectos de reforestación y revitalización de las orillas del río Spree son claros ejemplos de su política medioambiental sostenible. Fomentar el uso de la bicicleta y el transporte público eficiente refuerza esta visión de desarrollo ecológico. En el ámbito educativo, Bautzen destaca por sus reconocidas instituciones académicas, incluidas universidades y centros de investigación de reconocimiento internacional. Los estudiantes locales e internacionales encuentran un ambiente de aprendizaje estimulante, con acceso a programas académicos de alta calidad y una rica oferta cultural. La ciudad es también un ejemplo de una economía diversa e innovadora. Las industrias tradicionales conviven con empresas de tecnología de punta y startups creativas, lo que contribuye a un mercado laboral dinámico y en constante crecimiento. Las asociaciones público-privadas impulsan el desarrollo económico y garantizan la estabilidad de los residentes. Bautzen sigue poniendo en valor su historia, pero sin olvidar mirar hacia el futuro. Los proyectos de innovación urbana incluyen la modernización de infraestructuras y la implementación de soluciones inteligentes para la gestión de recursos públicos. Estas iniciativas garantizan que la ciudad siga desarrollándose de forma sostenible e inclusiva. El espíritu comunitario es una seña de identidad de Bautzen. Las asociaciones locales organizan eventos sociales, deportivos y culturales, fortaleciendo los vínculos entre los habitantes. El voluntariado y la solidaridad son parte integral de la vida cotidiana, promoviendo una cultura de ayuda mutua y respeto. En medio de todos estos avances, la memoria histórica de Bautzen nunca se olvida. Sus museos, monumentos conmemorativos y archivos se conservan con dedicación, asegurando que las generaciones futuras conozcan y respeten las lecciones del pasado. La ciudad se erige como un símbolo de resiliencia, creatividad y renovación continua. Bautzen es más que una ciudad, es una narrativa viva de superación y esperanza. Un lugar donde la historia, la cultura y la innovación se encuentran, formando un legado que seguirá inspirando al mundo durante muchos años más. La batalla de Bautzen 1945 también destaca por la complejidad logística que enfrentaron ambos bandos. A medida que avanzaban los soviéticos, las líneas de suministro alemanas se interrumpían continuamente, lo que obligaba a los defensores a utilizar métodos improvisados para mantener abastecidas a sus tropas. Los vehículos dañados fueron desmantelados para proporcionar piezas de repuesto, mientras que se redistribuyeron municiones y combustible desde depósitos clandestinos repartidos por toda la región. Un aspecto crítico fue la comunicación en el campo de batalla. Las fuerzas alemanas, aunque aisladas, establecieron redes de radio móviles para coordinar sus movimientos y planificar contraataques. En respuesta, las tropas soviéticas y polacas implementaron técnicas rudimentarias de guerra electrónica, intentando interceptar y sabotear estas comunicaciones. Los combates en las calles de Bautzen sacaron a la luz uno de los episodios más intensos de combate urbano en el frente oriental. La ciudad, con su arquitectura medieval, era un laberinto mortal de calles estrechas y callejones, que se convirtieron en trampas letales para ambos bandos. Los soldados convirtieron los edificios en fortalezas improvisadas, con ventanas y áticos que servían como puntos de observación y puestos de tiro. Se libraron feroces combates de casa en casa, y las bajas aumentaron en cada incursión. Otro elemento raramente explorado fue el impacto ambiental de la batalla. Los campos y bosques alrededor de Bautzen fueron devastados por la artillería pesada y los bombardeos aéreos. La naturaleza local sufrió daños irreparables, con vastas zonas agrícolas convertidas en campos minados y cráteres de bombas. Después de la guerra, estas tierras permanecieron inutilizables durante años,
lo que dificultó la recuperación económica de la región. La batalla de Bautzen también reveló profundas divisiones políticas entre los comandantes aliados. Mientras que las fuerzas soviéticas priorizaron el avance rápido hacia Berlín, los polacos estaban más centrados en consolidar sus posiciones estratégicas, lo que a menudo resultó en fallas de coordinación y ataques apresurados. Estos desacuerdos contribuyeron al elevado número de víctimas y a la duración de los combates. Un factor decisivo en el transcurso de la batalla fue la implacable determinación de las fuerzas alemanas. Aunque eran conscientes de su inminente derrota en la guerra, los soldados veteranos y los reclutas inexpertos lucharon ferozmente, impulsados tanto por el miedo a las represalias como por la obediencia ciega a las órdenes de sus superiores. Esta obstinación convirtió a Bautzen en un símbolo de resistencia desesperada en los últimos días del conflicto. Al final, la batalla dejó cicatrices emocionales duraderas en los habitantes de Bautzen. Las historias de familias separadas, niños huérfanos y hogares destruidos todavía resuenan en la memoria local. Incluso después de la rendición de Alemania, la ciudad enfrentó una reconstrucción larga y dolorosa, y muchos de sus residentes cargaban con traumas y recuerdos imborrables de uno de los últimos enfrentamientos importantes de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Bautzen también planteó desafíos únicos en el campo de la logística militar. Las tropas alemanas se enfrentaron a un colapso casi total de sus cadenas de suministro, lo que las obligó a depender de recursos capturados o saqueados de las aldeas cercanas. El reabastecimiento de municiones y alimentos dependía a menudo de arriesgadas incursiones nocturnas en territorios controlados por los soviéticos y polacos. Además, el terreno accidentado alrededor de Bautzen, con densos bosques y sinuosos arroyos, complicaba aún más el movimiento de vehículos y el transporte de artillería pesada. Muchos tanques dañados fueron abandonados por falta de combustible o repuestos, mientras los equipos de ingenieros improvisaban reparaciones en condiciones precarias. La batalla también puso de relieve la brutalidad de la guerra urbana. Las estrechas calles y los edificios fortificados de Bautzen se convirtieron en una pesadilla para las fuerzas atacantes. Los soldados de ambos bandos fueron entrenados apresuradamente para el combate en zonas densamente pobladas, utilizando tácticas desesperadas para apoderarse de edificios y resistir feroces contraataques. Otro punto crucial fueron los informes de resistencia civil. Muchos residentes de Bautzen, atrapados en el fuego cruzado, ayudaron a los soldados heridos, escondieron a civiles en sótanos y túneles subterráneos y proporcionaron información valiosa sobre los movimientos del enemigo. Sin embargo, esta ayuda rara vez fue reconocida oficialmente y se limitó a los recuerdos personales de quienes sobrevivieron. En el terreno político, la batalla de Bautzen también reveló tensiones internas en las alianzas militares. Los comandantes polacos y soviéticos a menudo no estaban de acuerdo sobre la mejor manera de tomar la ciudad, lo que resultó en ataques mal coordinados y enfrentamientos innecesariamente prolongados. Esta falta de cohesión fue una de las razones del elevado número de bajas y de la prolongada resistencia de las fuerzas alemanas. Después de que terminó la batalla, Bautzen permaneció en un estado de devastación durante meses. La ciudad tuvo que lidiar con los escombros y las consecuencias humanitarias inmediatas, hambre, enfermedades y desplazamientos masivos. El trauma colectivo tardó décadas en procesarse, y muchos de los horrores experimentados solo quedaron registrados en diarios personales y testimonios orales muchos años después. Hoy, Bautzen es un símbolo de superación y memoria. Los esfuerzos de preservación histórica y los monumentos conmemorativos erigidos en la ciudad son recordatorios vivos de una batalla que simbolizó tanto la resistencia como la destrucción total. La batalla de Bautzen, uno de los últimos grandes enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial, dejó un profundo legado que resuena en la historia europea y en la memoria de sus habitantes. La batalla de Bautzen también tuvo implicaciones estratégicas y tácticas que los estudiosos militares siguen analizando. Un punto relevante fue la capacidad de las fuerzas alemanas para coordinar ataques de contraofensiva a pesar de su desesperada situación.
El liderazgo de oficiales como el general Ferdinand Schörner demostró una aplicación eficaz de tácticas defensivas móviles, utilizando batallones mecanizados para explotar las brechas en las líneas soviéticas y polacas. El impacto en la moral de las tropas fue otro factor crucial. Aunque las fuerzas soviéticas estaban motivadas por el inminente fin de la guerra, la resistencia alemana creó una sensación de agotamiento psicológico. Muchos veteranos soviéticos recuerdan Bautzen como una de las luchas más intensas que afrontaron en la campaña final contra el Reich. Un aspecto menos explorado fue la movilización forzada de trabajadores civiles para apoyar las operaciones de guerra. Se utilizó a los civiles para construir fortificaciones, reparar carreteras y transportar suministros, a menudo bajo amenaza directa de las autoridades militares. Este trabajo forzoso provocó innumerables muertes por agotamiento, hambre y ejecuciones sumarias. La destrucción física causada por la batalla fue de proporciones catastróficas. Edificios históricos, iglesias medievales y monumentos culturales quedaron devastados, dejando la ciudad irreconocible. Las calles que alguna vez fueron bulliciosas se han convertido en ruinas oscuras y desoladas. La recuperación de estas áreas llevó décadas, y algunas estructuras recién se reconstruyeron en la década de 1990, después de la reunificación alemana. La presencia de prisioneros de guerra y civiles desplazados también tuvo un profundo impacto en el periodo posterior a la batalla. Miles de soldados alemanes capturados fueron enviados a campos de trabajo en Siberia y otras regiones remotas de la Unión Soviética, de donde pocos regresaron. Los civiles deportados enfrentaron destinos similares, familias separadas y niños huérfanos abandonados a sobrevivir en las calles. Culturalmente, la batalla moldeó la identidad de la ciudad de Bautzen durante las siguientes décadas. Si bien el régimen comunista intentó borrar ciertos aspectos de la memoria de la guerra, la resistencia local a preservar su historia culminó con la creación de monumentos conmemorativos después de la caída del muro de Berlín. Hoy, la ciudad es un centro de memoria y aprendizaje histórico, con museos y exposiciones permanentes dedicadas a los acontecimientos de 1945. La batalla de Bautzen sigue siendo uno de los enfrentamientos más intensos y destructivos de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplifica la brutalidad de las guerras modernas y la resiliencia de las comunidades afectadas por ellas. La ciudad, una vez devastada, resurgió de las cenizas como un poderoso símbolo de resiliencia y un recordatorio duradero de las amargas lecciones dejadas por la guerra. La batalla de Bautzen sigue siendo un hito en la historia europea, un amargo recordatorio de los horrores de la guerra y un símbolo perdurable de resistencia y renovación. Lo que comenzó como uno de los últimos grandes enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial evolucionó hasta convertirse en una narrativa más profunda sobre la pérdida, la memoria y la reconstrucción. Tras el fin de la guerra, la devastada ciudad afrontó un largo proceso de reconstrucción, no solo física, sino también emocional y cultural. Sus ruinas se transformaron en monumentos vivientes, que hoy cuentan una historia de sufrimiento y superación. Las iglesias restauradas, las plazas revitalizadas y las calles restauradas son hitos que conectan el presente con el pasado. Las generaciones siguientes heredaron más que una ciudad reconstruida, heredaron la responsabilidad de recordar y aprender. Las escuelas locales integran la historia de Bautzen en sus planes de estudio, organizando visitas conmemorativas y conferencias educativas que exploran los impactos de la guerra. Las universidades de la región celebran conferencias y simposios internacionales para mantener viva la investigación sobre el conflicto y sus consecuencias. La memoria de Bautzen se conserva en extensos archivos, que incluyen documentos históricos, fotografías y relatos personales de los supervivientes. Esta amplia colección es accesible a investigadores y visitantes, lo que garantiza que se estudien y comprendan las lecciones de la guerra. Las autoridades locales invierten continuamente en la preservación y ampliación de estas colecciones, reconociendo la importancia de mantener viva la memoria histórica. Culturalmente, Bautzen se ha reinventado como una ciudad vibrante y moderna, sin olvidar nunca sus raíces. Regularmente se celebran festivales, exposiciones y eventos comunitarios,
que celebran no solo su herencia soraba sino también su resiliencia como comunidad. El Festival Internacional de Teatro y las ferias históricas son ejemplos de cómo la ciudad ha transformado sus dolorosas experiencias en celebraciones culturales que atraen a visitantes de todo el mundo. Destaca también el compromiso de Bautzen con la preservación del medio ambiente. Se han revitalizado las zonas naturales que rodean la ciudad, incluidos parques y senderos a lo largo del río Spree, que sirven de refugio a residentes y visitantes. Estos espacios verdes simbolizan el renacimiento y la recuperación después de tiempos de destrucción. Hoy, Bautzen es más que una ciudad histórica, es un símbolo de renovación y un homenaje a la resiliencia humana. Sus calles y monumentos son testimonios mudos de una historia marcada por tragedias y triunfos. Con cada nueva generación, su narrativa continúa evolucionando, sirviendo como un poderoso recordatorio de que incluso después de los tiempos más oscuros, es posible encontrar esperanza, reconstruir y seguir adelante. Así, Bautzen no es solo un recuerdo congelado en el tiempo, es una ciudad viva, donde el pasado y el futuro coexisten, ofreciendo al mundo una lección eterna sobre la importancia de la memoria, la paz y la capacidad humana de resistir y empezar de nuevo. La historia de Bautzen se ha consolidado como una poderosa narrativa de memoria, resistencia y renovación. La ciudad, que alguna vez fue devastada por la guerra, se ha convertido en un ejemplo inspirador de resiliencia y preservación histórica. Su legado sigue vivo en las calles reconstruidas, en los archivos cuidadosamente mantenidos y en la memoria de sus habitantes. Sigue siendo un símbolo eterno de cómo la humanidad puede resurgir incluso ante la mayor adversidad. Después de la destrucción causada por la batalla de Bautzen en 1945, la ciudad enfrentó desafíos monumentales en su reconstrucción. El proceso fue lento y estuvo marcado por dificultades económicas y sociales. Con gran parte de su infraestructura destruida, Bautzen tuvo que empezar casi desde cero, reconstruyendo edificios históricos, residencias e instalaciones públicas. Las iglesias dañadas fueron restauradas con precisión, respetando su arquitectura original, mientras surgían nuevos edificios para satisfacer las necesidades modernas. La restauración de la identidad cultural fue otro aspecto central de la recuperación de Bautzen. El patrimonio sorabo, con su rica tradición lingüística y folclórica, se ha revitalizado mediante festivales, eventos culturales y programas escolares bilingües. La lengua sorabia se integró en el sistema educativo local, garantizando su preservación para las generaciones futuras. Los monumentos erigidos en la ciudad son testimonio silencioso de la devastación de la guerra y la resistencia de sus habitantes. El Memorial Bautzen, ubicado en antiguas instalaciones penitenciarias utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial y la era comunista, sirve como un lugar para la reflexión y el aprendizaje. Las exposiciones permanentes detallan la historia de la ciudad, destacando tanto las atrocidades cometidas como los esfuerzos de reconstrucción y reconciliación. La historia de Bautzen también se ha mantenido viva gracias a asociaciones académicas e iniciativas internacionales. Las universidades y los institutos de investigación han establecido centros de estudio dedicados a la historia de la Segunda Guerra Mundial, preservando documentos históricos, fotografías y relatos personales de los supervivientes. Estas colecciones digitales son accesibles para investigadores de todo el mundo, lo que garantiza que la memoria de la batalla de Bautzen nunca se olvide. Económicamente, Bautzen se reinventó como centro industrial y cultural. Las empresas locales prosperaron junto con las instituciones culturales y de investigación. La ciudad supo equilibrar el desarrollo económico con la preservación histórica, creando una comunidad sostenible e innovadora. Ferias y festivales anuales, como el famoso Festival Internacional de Teatro, atraen a visitantes de toda Europa, fortaleciendo la economía local. El espíritu de Bautzen está profundamente arraigado en su memoria colectiva. Los habitantes de la ciudad son más que testigos de su historia, son guardianes activos de su legado. Asociaciones culturales, voluntarios y profesores trabajan incansablemente para preservar y compartir la historia de Bautzen a través de eventos interactivos, exposiciones y programas educativos.
A medida que la ciudad avanza hacia el siglo XXI, su compromiso con la memoria y la renovación sigue siendo inquebrantable. Las nuevas generaciones aprenden desde temprana edad sobre la batalla de Bautzen y sus consecuencias participando en visitas escolares a museos y lugares históricos. Los proyectos de historia oral, en los que los estudiantes entrevistan a los sobrevivientes y sus descendientes, crean conexiones emocionales que refuerzan la importancia de recordar el pasado. Hoy, Bautzen es una ciudad vibrante donde conviven historia y modernidad. Sus bulliciosas plazas, mercados locales y centros culturales son un tributo a su resiliencia y capacidad de adaptación. Los monumentos y memoriales siguen siendo poderosos recordatorios de las tragedias vividas, pero también como símbolos de esperanza y renovación. Bautzen no es solo una ciudad, es una lección viva sobre la importancia de la memoria, la paz y la determinación humana. A través de sus continuos esfuerzos por preservar su pasado y dar forma a su futuro, ella es un ejemplo de cómo la humanidad puede superar incluso los capítulos más oscuros de su historia y encontrar caminos hacia un mañana más brillante. La preservación de la memoria en Bautzen no se limita a los hitos físicos, sino que está profundamente integrada en la vida cotidiana de sus habitantes. La ciudad se ha convertido en un centro de aprendizaje histórico, donde el pasado no solo se recuerda, sino que se estudia y debate constantemente. Instituciones como el Memorial Bautzen y el Museo Sorabo ofrecen exposiciones detalladas y archivos extensos, que atraen a investigadores y visitantes de todo el mundo. La herencia soraba juega un papel central en la identidad cultural de Bautzen. Los eventos tradicionales, como el Festival Sorbio y la Pascua Sorbía, celebran siglos de cultura y mantienen vivas las danzas, la música y las costumbres de esta comunidad histórica. El idioma sorabo se enseña en las escuelas locales y se habla en ceremonias públicas, lo que garantiza su preservación para las generaciones futuras. En el ámbito educativo, Bautzen lidera iniciativas innovadoras en la enseñanza de la historia. Las escuelas locales realizan visitas periódicas a sitios históricos y organizan proyectos interdisciplinarios que alientan a los estudiantes a investigar sus propias raíces. Los programas de historia oral son comunes y permiten a los estudiantes entrevistar a los sobrevivientes y recopilar relatos personales. Este enfoque hace del pasado algo vivo y tangible. Además de la memoria y la cultura, la ciudad también abrazó la modernidad con un enfoque sostenible. Se revitalizaron los parques naturales y las orillas del río Spree se transformaron en zonas de ocio y senderos ecológicos. La infraestructura de la ciudad fue renovada de manera sostenible, equilibrando el desarrollo urbano y la preservación del medio ambiente. La economía de Bautzen también ha florecido gracias al turismo histórico y al crecimiento de empresas innovadoras. El sector cultural desempeña un papel clave, con festivales y ferias que atraen a visitantes de toda Europa. El Festival Internacional de Teatro es uno de los eventos culturales más destacados, que reúne a artistas y público en una celebración multicultural. A nivel internacional, Bautzen mantiene vínculos de cooperación con instituciones académicas y culturales de varios países. Las universidades europeas colaboran con investigadores locales en proyectos que exploran las complejidades de la historia de la ciudad. Exposiciones itinerantes y conferencias ayudan a llevar la historia de Bautzen más allá de sus fronteras. A medida que avanza el siglo XXI, Bautzen continúa transformándose. Sus residentes mantienen una fuerte conexión con su pasado, pero también miran al futuro con esperanza y determinación. La ciudad es un recordatorio vivo de que, incluso después de los momentos más oscuros, es posible renacer, preservar la memoria y construir un futuro más justo y prometedor. Bautzen, ciudad marcada por la destrucción de la guerra, se ha convertido en un símbolo de memoria, resistencia y renovación. Sus calles, una vez devastadas, fueron reconstruidas con dedicación y respeto por la historia. Iglesias medievales, plazas públicas y edificios históricos han sido restaurados como testigos silenciosos de un pasado tumultuoso y un futuro moldeado por la esperanza. La preservación del patrimonio cultural sorabo ha garantizado que sus tradiciones, idioma y costumbres sigan vivos.
Los habitantes de Bautzen se han convertido en guardianes activos de su historia, trabajando incansablemente para preservar su memoria colectiva y compartir sus lecciones con el mundo. La cultura soraba reconocida internacionalmente sigue siendo una parte vital de la identidad local. La ciudad no solo ha superado los traumas de la guerra, sino que también se ha reinventado como un vibrante centro cultural y económico. Sus calles albergan animados festivales, bulliciosos mercados y eventos internacionales que atraen a miles de visitantes cada año. Ferias históricas, festivales de teatro y exposiciones artísticas hacen de Bautzen un punto de encuentro para personas de diferentes orígenes. El compromiso con la educación y la memoria histórica también fortaleció su identidad. Las escuelas locales mantienen programas ejemplares de enseñanza de historia, mientras que los museos y monumentos conmemorativos preservan relatos personales y documentos históricos de valor incalculable. Estos esfuerzos garantizan que las lecciones aprendidas nunca se olviden. Hoy, Bautzen es más que una ciudad reconstruida, es un testimonio vivo de cómo el espíritu humano puede resistir la adversidad y resurgir. Se convirtió en un modelo de cómo la memoria y la innovación pueden coexistir, enseñando al mundo que el pasado no tiene por qué ser una carga, sino una base sólida para un futuro mejor. La historia de Bautzen no termina con sus tragedias. Continúa en las historias que cuentan sus habitantes, en los monumentos conservados y en las generaciones que siguen aprendiendo, recordando y construyendo. La ciudad renació de las cenizas, llevando consigo un legado de valentía y resiliencia, eternamente grabado en sus calles y en sus corazones.